Siga junto a TV4, Televisión. A nuestros amigos y hermanos en la fe que están en sintonía en esta tarde, les damos una muy cordial bienvenida a su programa, El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Deseamos que realmente esta tarde sea especial para usted, que usted pueda entender el mensaje que Dios tiene para su corazón, para su alma, para que usted pueda asegurar el futuro eterno de su alma. Le invito para que me acompañe en la lectura, si tiene una Biblia, y la lea conmigo. Pero antes, como siempre, quiero promocionar los cursos Emaús, que también usted puede ver por el Facebook, por el Internet, la Escuela Bíblica Emaús de Lota. Estos cursos son doctrinales 100%, no tienen ningún tinte sectarista. Usted los puede adquirir llamando al teléfono que aparece en pantalla, escribiendo al correo electrónico que aparece en pantalla también, o viniendo personalmente antes de las 6 de la tarde acá a los estudios del canal, afuera por supuesto, y ahí contactarnos, o Pedro Aguirre Cerda 189 los días miércoles, viernes y domingo. También puede escribir al correo, a la casilla de correo 9 de Lota. Así tiene hartas alternativas cómo conseguir los cursos. Así le aconsejo que usted, si quiere estudiar y conocer más de la palabra de Dios, los adquiera. Son sin compromiso, absolutamente sin ningún compromiso. Y el material le va quedando a usted, así usted podrá consultarlo cuantas veces necesite para salir de cualquier duda. Bien, ahora vamos a leer en la palabra de Dios. Estamos estudiando en la carta de Pablo, la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2 vamos a leer en esta tarde. Versículo 1 dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo.
Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Vamos a tomar un momento para orar. Gracias una vez más, nuestro Padre Celestial, por esta maravillosa oportunidad que nos concedes de estar nuevamente entregando tu palabra a través de este medio, por el cual te pedimos también que bendigas. Y gracias por los amigos, por las personas, por los hermanos que están siempre en sintonía para oír tu voz. Deseamos que tu palabra en esta tarde sea bien recibida y que el Espíritu Santo hable de tal forma que las personas puedan entender este mensaje. Queremos pedir por los amigos que llaman al programa con diferentes situaciones, dificultades, problemas en sus vidas, algunos problemas de enfermedad. Te pedimos para que quites las dolencias, los males de sus cuerpos físicos y que ellos puedan ser restaurados en tu buena voluntad. Los que están bajo algún problema de alcoholismo, de drogadicción u otros problemas que les están haciendo su vida miserable, te pedimos también para que ellos sean liberados de esas cadenas y que ellos puedan de esta forma también buscar al único Dios verdadero, quien puede liberarle del poder del pecado, quien puede perdonar también sus pecados y liberarle de la condenación eterna por él. Nuestro Dios, pedimos así también por aquellos que no tienen trabajo, para que les concedas una ocupación por medio de la cual ellos puedan ganar el sustento y llevar el alimento a su mesa. Pedimos así por cada persona, por cada amigo que llama, que confía en el poder tuyo, en tu gracia, en tu amor y misericordia, para que ellos encuentren respuestas a sus peticiones. Así pedimos por la familia que está en este canal, te pedimos por don Raúl, por señora Gina, por sus hijos, para que tú les ayudes, les guardes a ellos, especialmente a señora Gina, que le puedas mantener su salud en buen estado y que ella pueda estar tranquila, con paz, que no tenga dolores en su cuerpo físico. Pedimos así por cada persona que trabaja también en este canal, para que tú le ayudes a entender
la necesidad que ellos tienen de estar a cuenta con el único Dios verdadero. Queremos pues quedar a tus cuidados, agradecidos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, estamos retomando en esta tarde en el capítulo 2. Vimos tristemente cómo al final del capítulo 1 el apóstol Pablo, él da a conocer a algunos que le abandonaron, que fueron desleales con él cuando él estaba allí en la cárcel y no le acompañaron. Otros, en cambio, sí le acompañaron, no se avergonzaron de el apóstol que estaba preso por causa del Evangelio. Y como hemos mencionado muchas veces, él estaba preso, eran los romanos los que le tenían preso por causa del testimonio de Cristo. Sin embargo, él no se consideraba preso de Roma, sino más bien, él se consideraba preso, pero de Jesucristo. Y para él, eso era motivo de gozo, de orgullo, porque realmente, no de un orgullo pecaminoso, porque realmente él llevaba y quería mantener el alto la fe, el amor, el Evangelio del Señor Jesucristo. Así, el apóstol en el capítulo 2, él va a aconsejar a su hijo Timoteo acerca de la paciencia que él debiera mostrar en el servicio cristiano, en las diferentes facetas que a él le va a corresponder mostrar allí en la iglesia de Éfeso. Tendrá que corregir errores, tendrá que ayudar a algunos que están debilitados, y como el encargo principal era que debía evitar que algunos enseñaran falsas doctrinas y otros también que escucharan esas falsas doctrinas. Así, el apóstol aquí usa varias figuras para referirse a Timoteo y darle algunas lecciones. Por lo menos son 7 figuras que el apóstol usa en este capítulo. Y la primera figura es hijo. Y la primera y la última figura que él usa, que es la de siervo, son figuras literales. Las otras son más bien, son figuras nada más, porque son metáforas que usa el apóstol Pablo. Pero la primera sí es literal y la última también, tanto el hijo como el siervo. Así el apóstol comienza diciendo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El apóstol está indicando a su amado hijo en la fe que él debe tomar fuerza, que él debe animarse, que él debe apoyarse, afirmarse en la fuerza que es una fuerza dada como un regalo de parte de Dios para el creyente, para el servicio para el Señor. Pero él debía esforzarse. El trabajo, la labor en el Evangelio requiere de esfuerzo, no de un pasivismo, de esfuerzo en cuanto a la lectura de la palabra de Dios, al estudio sistemático, profundizando en lo que es la palabra de Dios para entender lo que la palabra de Dios enseña y no actuar de acuerdo
a lo que uno escucha solamente, no actuar de acuerdo a aquello que muchas veces es mal empleado. Y esto nosotros lo vemos a través de la Biblia. Siempre que Dios encomienda un trabajo a un siervo suyo, es lo que Él pide, es el esfuerzo, es el tener ánimo, es no acobardarse en estas cosas. Y como veíamos en el caso del profeta Ezequiel, Dios le dice que se alimente, que coma su palabra, porque en figura la palabra de Dios es el pan, es el alimento para el alma. Y una persona tiene que estar bien alimentada, bien nutrida de la palabra de Dios si quiere ser útil en el servicio para el Señor. Recuerdo, y es bueno que también lo consideremos, a un hombre que Dios encargó en la antigüedad suceder a Moisés en el servicio de entrar a la tierra prometida al pueblo de Israel. Y mire lo que más se recalca a Josué. Dice el capítulo 1 del libro de Josué, en el versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te aparte de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ahí tenemos nosotros el encargo, en el caso de Josué, que él debía ser valiente, pero él también debía estar muy bien enseñado, muy bien concentrado en lo que era la ley de Dios en la antigüedad. Tenía que estudiar y conocer la palabra de Dios para hacer conforme a lo que Dios tenía ordenado y no apartarse de ninguna forma de como Dios había dejado ordenado en su palabra. Esto es muy importante. Es cierto que en el caso de la iglesia, en el caso de Timoteo, ya Timoteo no está bajo la ley, ni tampoco él va a enseñar acerca de la ley antigua, porque esa ley fue cumplida plenamente por Cristo en la cruz. Pero sí están los mandamientos que el Señor ha dejado para la iglesia y que Timoteo ha recibido en forma verbal y en forma escrita a través del apóstol Pablo. Así él debía esforzarse y esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. No, este esfuerzo no era con sus propias fuerzas, no era un esfuerzo carnal, sino más bien un esfuerzo espiritual. Él debía poner toda su mente, todo su corazón, toda su alma en lo que es, en primer lugar, el conocer la palabra de Dios y aplicarla de acuerdo a como está escrita. Porque lamentablemente en los tiempos nuestros la gente está muy equivocada y hace las cosas totalmente a su manera y no conforme a lo que es la palabra de Dios, no conforme Dios lo ha dejado ordenado.
y ninguno puede quitar ni añadir a la palabra de Dios. Eso lo sabemos muy claramente, pero que lamentablemente hoy día es lo que sucede. O se aíslan textos de su contexto y se forman doctrinas falsas. Así, Timoteo, como hijo, debía esforzarse y debía estar firme en el conocimiento de lo que es la palabra de Dios. Iba a tener muchas pruebas, Timoteo. Iba a tener muchos problemas, como vamos a ver, pero si él se mantenía firme, pegado a la vid, como dice el Señor Jesús, entonces él iba a prosperar. Así él debía esforzarse, como hijo, debía esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí por lo menos vemos 4 generaciones de personas que iban a tener el encargo de entregar el mensaje del Evangelio. Pablo había predicado el Evangelio de la gracia de Cristo. Había enseñado claramente que Dios, en su amor por la humanidad, Él había enviado a su Hijo unigénito a morir en una cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para que todo aquel que en Él cree pueda escapar del juicio por el pecado, porque ese juicio por el pecado de los que creen en Él lo sufrió el Señor Jesucristo en la cruz. Esto Él lo había enseñado públicamente, ya había muchos testigos de eso que Él podía citar. Entonces, esto que Pablo había hablado ante muchos testigos, ahora lo estaba y lo había traspasado a Timoteo. Ya Timoteo sería una segunda generación. Luego Timoteo, él debía este mismo mensaje encargar también a hombres fieles que fueran idóneos para enseñar también a otros. Ahí tenemos la última generación, los otros, que iban a ser enseñados por estos hombres fieles. Aquí esta palabra fiel significa fiable, digno de confianza de parte de Dios para llevar el mensaje tal cual Dios lo ha dejado escrito. Es tan importante el estudio, la lectura de la palabra de Dios, porque nosotros no podemos inventar ni proponer algunas cosas que no están escritas en la Biblia. El mensaje del Evangelio que Pablo enseñó y transmitió a Timoteo es claro en la palabra de Dios. Es simple, porque Dios invita a los pecadores a que vengan a Él, para que Él les salve, para que Él les dé vida eterna, para que Él transforme sus vidas. No vemos en el mensaje de Dios que se invite a las personas pidiendo que dejen de hacer esto o aquello o hagan esto otro. No es eso. Dice el Señor: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque la salvación es obra entera de Dios. Allí no hay participación del hombre, a menos que no sea el depositar su fe en el Hijo de Dios, en la muerte en la cruz, para su salvación. Así, ese es el mensaje. Pero lamentablemente hoy día este mensaje ha sufrido tantas modificaciones por causa de
la religión del hombre, que la gente muchas veces se ve azorada por el hecho de que le invitan a venir, pero le piden que dejen muchas cosas que humanamente no van a poder. Es imposible hacerlo. Es solamente el poder de Dios, la obra del Espíritu Santo, aquello que puede transformar las vidas de aquellos que están muertos en delitos y pecados. Así este mensaje debía ser transmitido por Timoteo a hombres confiables, a hombres que no quisieran predicar el Evangelio para provecho personal o tergiversando el mensaje, sino en su pureza. Y estos mismos hombres confiables, ellos iban a tener la misión de enseñar a otros, aquellos que todavía no eran conocidos por Pablo ni por Timoteo, pero que sí Dios ya conocía quiénes iban a ir en la sucesión de llevar el mensaje evangelístico. Aquí, en este hecho, no vemos tampoco una sucesión apostólica, ni tampoco una ordenación eclesiástica. Eso no existe en la Biblia. Los apóstoles quedaron en el fundamento de la iglesia y los pastores, obispos u ancianos son dados por el Espíritu Santo, son dones que el Espíritu Santo perfecciona y la iglesia reconoce. Así no hay eso de ordenaciones hechas por hombres que hacen una tremenda parafernalia, un tremendo show, como si en la Biblia apareciera aquello. En la Biblia no hay nada de eso. Así, eso quería aclarar porque hay algunos que usan estos textos precisamente para eso. Y este mensaje es muy personal para Timoteo. Tú pues, hijo mío, en primer lugar, tú te esfuérzate. En segundo lugar, tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Timoteo aquí es visto como un soldado de Jesucristo. Y Jesucristo como el gran general que dirige sus soldados en la batalla diaria que es contra huestes celestiales, contra principados, contra los agentes de Satanás. Se ve este soldado sufriendo. El soldado, este es un soldado que está activo, que está en pie de guerra. No es un soldado en retiro ni tampoco en reposo, sino uno que está en pie de guerra. Y este soldado va a tener a lo mejor muchas privaciones, va a sufrir muchas tentaciones, va a estar en riesgo su vida, su integridad física, como lo estuvo en el caso del apóstol Pablo, pero él debía sufrir o soportar. La palabra sufrir es soportar, tener paciencia, soportar estas aflicciones como un buen soldado, un soldado que está acostumbrado al rigor de la batalla y que no está quejándose, sino más bien cada vez preparándose, cada vez aprendiendo nuevas estrategias para enfrentar y salir triunfando de el enemigo, Satanás, que es tan astuto, pero la palabra de Dios nos enseña que debemos resistir al diablo y que él va a huir de nosotros. En el Antiguo Testamento, en una de las teofanías, ahí en el libro de Josué, vemos al Señor Jesús también en figura, allí que él aparece a Josué como con una espada desenvainada, y él dice: yo he venido como el príncipe del ejército de Jehová. Así, él es el gran general de este ejército. Ahora, Timoteo
tenía que tener en claro esta otra instrucción. Ningún militar, ningún soldado que está en pie de guerra se enreda en negocios de la vida, porque la finalidad del soldado es agradar a aquel que lo tomó por soldado, en este caso al Señor Jesús. Un soldado que en medio de una guerra se empieza a enredar en otras cosas, al final no solamente va a perder la batalla, sino él mismo se va a desviar de aquello que él está haciendo, va a perder el objetivo por el cual él está en esa guerra, en esa batalla. Muchos cristianos, muchos creyentes hoy día, lamentablemente piensan que pueden enredarse y pueden participar en negocios de la vida como la política o como otras cosas que realmente sabemos nosotros que son un fraude delante de Dios, porque allí se miente, se engaña y se hacen tantas otras cosas. Y un soldado de Jesucristo no puede ni debe hacer aquello, porque ningún mentiroso entrará en el reino de Dios. Así hay que tener cuidado con eso. Las distracciones, en la distracción un soldado podría perder la vida. Así un soldado de Jesucristo, por supuesto un creyente salvado por Cristo no va a perder su salvación jamás, porque tiene plena seguridad en Cristo Jesús, pero puede malograr su vida cristiana en esta vida y presentarse luego allí en el tribunal de Cristo sin tener nada que ofrecer a su Señor. Así, ningún soldado de Cristo debe enredarse en negocios de la vida, porque él debe y quiere agradar al que lo tomó por soldado. Además de eso, el soldado en sí ya no se pertenece a sí mismo, ya no pertenece a su familia, sino pertenece a aquel que le reclutó, en este caso al Señor Jesús. Y nosotros somos de Él, ya sea, dice el apóstol Pablo, que vivamos o que muramos, del Señor somos. Así, la vida del creyente debe estar centrada solamente en su Salvador, en su Señor y en su servicio para con Él. Luego usa otra figura, Pablo, y ahora pasa de el arduo combate en el campo de batalla a otro tipo de combate, y él aquí lo prefigura como una carrera en donde el ganador se va a llevar el premio. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Y todo, como vemos, todo está enlazado, todo va apuntando a lo mismo, porque en el caso del atleta, él tiene sus reglas, sus normas que debe obedecer. No puede ganar de otra manera si él no sigue las normas. No puede llevar un peso innecesario que le va a hacer perder la carrera. Así el apóstol Pablo, escribiendo, dice él, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos la carrera con gozo. La vida cristiana aquí se asemeja a una competición olímpica, a una carrera. Y el apóstol dice, correr de tal manera que obtengáis el premio. Porque en estas carreras que se hacían allí en Grecia y que el apóstol Pablo toma como ejemplo, allí era uno solo el que se llevaba el premio. Pero nosotros, los creyentes hoy día, como buenos atletas, si luchamos, si corremos legítimamente, podemos también
todos obtener al final de nuestra carrera el premio que el Señor tiene reservado para los hijos suyos fieles. Así, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Luchar legítimamente es seguir todas las reglas que se imponen a los participantes. Y nosotros tenemos las reglas, las normas escritas en la palabra de Dios. Después utiliza el otro ejemplo que tiene que ver con un campesino, uno que labra la tierra. Y aquí el labrador dice, primero debe trabajar para después tener derecho a participar de los frutos. Ya aquí no es una competencia donde hay espectadores que están mirando, no es una lucha donde hay enemigos que derrotar. Aquí se traslada al trabajo en solitario, en soledad, allí en el campo, un trabajo paciente que debe esperar un buen tiempo antes de ver los frutos. El trabajar la tierra requiere de paciencia, de trabajo, un trabajo honesto, y de sembrar buena semilla para también, obviamente, obtener una buena cosecha. Así, el labrador, él va a participar de los frutos, pero primero debe trabajar, primero debe hacer su trabajo, su labor, y luego va a tener el gozo de poder participar de esto. Vamos a hacer un alto, a escuchar un himno y enseguida continuamos. Dando a que Dios dé entendimiento a Timoteo y que él considere lo que él le está enseñando. Le pide que se acuerde del Señor Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme, dice él, a mi evangelio. Él está poniendo aquí el énfasis en el supremo ejemplo que tenemos en las Escrituras en cuanto al amor, al sufrimiento, a la paciencia. Si hay alguien en las Escrituras, en la Biblia, que nosotros podemos considerar como el ejemplo en esto, es precisamente el Señor. Y mire, voy a leer para que consideremos esto en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, para que veamos este ejemplo muy hermoso. Dice el versículo 1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué mayor ejemplo no podemos encontrar que este en la palabra de Dios? El Señor Jesucristo. Él es el autor y es el consumador de la fe. Es el que comienza y el que termina todo. Y el Señor, por amor a nosotros, Él sufrió la cruz. Él menospreció la vergüenza y todo aquello que le acarrió el ser levantado en un madero para salvarnos, para liberarnos de la condenación eterna, porque Él estaba siendo
Dios hombre, Él era omnisciente y Él ya estaba viendo lo que iba a ser el fruto de la aflicción de su alma, vale decir, aquellos que hemos sido salvados por su muerte en la cruz. Así por eso dice que Él sufrió la cruz menospreciando el oprobio. ¡Qué maravilloso! Y Timoteo aquí también es aconsejado a que él se acuerde del Señor Jesucristo, de este Jesucristo que en la forma humana él pertenecía a la familia de David, humanamente hablando, porque recordemos que el Señor Jesús es tanto Dios como hombre. Él unió en su persona humanidad y deidad. Así, por eso se habla de él como del linaje de David. Y el Señor Jesús no solamente Él murió en la cruz, fue sepultado, sino que Él resucitó triunfante. Al tercer día se levantó de aquella tumba victorioso y hoy está sentado a la diestra en la majestad, en las alturas. Él está a la diestra de el trono de Dios. Qué maravilloso es como Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo otro nombre. Y llegará el día en que aquellos que hoy día no quieren reconocerle como su Señor, como su Salvador, de igual forma van a tener que doblar su rodilla delante de Él, pero ya no para obtener su salvación, sino solamente reconociendo que por la dureza de sus corazones ellos van a estar eternamente separados, destituidos de la gloria de Dios. Así tenemos aquí que Timoteo debía acordarse de este hecho. Y por supuesto, al acordarse de aquello, él iba a cobrar ánimo, iba a tener nuevas fuerzas, porque él debía seguir las pisadas de su maestro. Y Pablo le hace ver, le hace notar que es a debido del Evangelio, de este Evangelio de Cristo, que él sufre penalidades, e incluso en ese momento que él está escribiendo, él está en la cárcel y está próximo a ofrecer su vida como el sello de su apostolado. Él iba a ser sacrificado. Ya el tiempo de su partida estaba muy cerca. Sin embargo, Pablo, él no está ni atemorizado ni acobardado por aquello. Él dice, es por el Evangelio que yo sufro prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. El siervo de Dios, Satanás, quiso acallar a este siervo de Dios, pero no podía acallar el mensaje que el siervo estaba entregando. Habrían muchos más que iban a seguir con la proclamación del Evangelio, pero en este caso que estamos considerando es Timoteo el que está siendo testigo y escuchando lo que este anciano siervo de Dios le está encargando y explicando. Así dice él, la palabra de Dios no está presa, así, por tanto, o en razón de esto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Aquí los escogidos son los potenciales salvados que todavía no habían escuchado el mensaje de salvación o todavía no habían hecho una profesión de fe, pero que por amor de ellos, Pablo, el apóstol, él sufre, él soporta las penas
para que puedan escuchar el mensaje de salvación y tengan la opción clara de recibir a Cristo como su único y personal Salvador y puedan ser salvados. Y esto, por supuesto, dice él, con gloria eterna, porque nosotros, los creyentes, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, ya somos participantes de aquellas glorias que van a manifestarse en nosotros en el futuro, porque ya Dios nos ve y nos ve en Cristo. Y ya dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios que nos ve sentados en lugares celestiales ya con Cristo Jesús. Así estamos de alguna forma participando de aquellas glorias que van a manifestarse en el futuro. Y el Señor, cuando venga a buscar a su iglesia, Él dice que Él nos va a llevar para estar con Él, para que veamos su gloria y vamos a participar de ello por toda la eternidad, en contraposición de aquellos que no quieren obedecer el Evangelio, de aquellos que no quieren recibir a Cristo como su único Salvador, quienes estarán eternamente perdidos, destituidos de la gloria de Dios. Amigo, la pregunta para ti en esta tarde, directa: ¿tú tienes a Cristo como tu Señor, como tu Salvador? ¿Es Dios, es el Señor Jesucristo tu único Salvador? ¿Ha perdonado Él tus pecados? ¿Tienes tú la seguridad plena de que si el Señor Jesús viniera en este momento a buscar a su iglesia, a buscar el fruto de la aflicción de su alma, tú te irías con Él? Porque Él no viene a salvar a nadie, Él viene a buscar a los que le esperan. El mensaje del Evangelio, como ya lo había mencionado antes, es tan claro. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y el apóstol Pablo, él se incluye y dice: de los cuales yo soy el primero de los pecadores. Y Dios mostró en Pablo toda su clemencia, todo su amor, porque no solamente le salvó, sino también le comisionó y le usó como un instrumento útil en sus manos para llevar el mensaje de salvación también a los gentiles. Así, el único propósito que a nosotros nos anima a estar en este lugar leyendo y explicando la palabra de Dios es que usted pueda obtener la salvación, que usted pueda recibir el perdón de sus pecados. Y esto, como Dios lo ofrece como un regalo en forma gratuita, porque nadie puede pagar el costo de la salvación, pues costó la vida de el Hijo de Dios, y por supuesto nadie puede pagar ese precio. Entonces Dios regala la salvación. La palabra de Dios nos enseña que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, más la salvación es el regalo que Dios ofrece en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quieres tú, amigo mío, en esta tarde recibir al Señor como tu Salvador personal? Yo no te puedo salvar, solamente puedo leerte la palabra de Dios, solamente puedo indicarte al Señor Jesucristo como el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. La salvación es individual y personal. Tú tienes que arrodillarte, confesar tus pecados al Señor Jesús y pedirle a Él que Él te salve, porque tú confías
en su muerte en la cruz como la única obra que Dios acepta para la salvación y el perdón de los pecados de todo aquel que con corazón contrito y humillado se acerca a Él. ¿Por qué no lo haces ahora, ahí mismo en el lugar donde estás? ¿Por qué no pides con sinceridad a Él? Te aseguro que será el día más feliz del resto de tu vida y por la eternidad, porque habrás pasado de muerte a vida, habrás pasado de estar en condición de enemigo de Dios a ser hijo de Dios y tener como herencia el cielo. Así, querido amigo, te invitamos una vez más para que vengas a Cristo, para que seas salvo, obtengas la salvación que Él ofrece. Y esta salvación es con gloria eterna. Si el Señor lo permite, obviamente vamos a continuar el próximo jueves. Desde el versículo 11 en adelante vamos a escuchar un último himno antes de cerrar el programa. Certeza soy de Jesús, heredero de eterna salud, su sangre vivo mi gran mirar, de pena eterna darme la paz. Estoy
al finalizar el programa le invito, si usted puede acompañarnos los miércoles, viernes y domingo en Pedro Aguirre Cerda 189. Allí celebramos nuestras reuniones, son cortas, son precisas y usted será muy bienvenido. Deseando que el Señor le bendiga y que ojalá usted haya entendido el mensaje. Si el Señor lo permite, nos veremos el próximo jueves. Stay.